Hamlet, pues le agradecemos que nos tome la llamada. Ay, pues después de la aprobación, ya Hamlet, bueno, déjame primero te doy la bienvenida. Buenos días por acá, Hamlet, bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte y a toda la audiencia de Rompeviento a tus órdenes. Gracias, gracias, Hamlet. Pues te vimos también ahí. Además, yo comparto ahí algunas felicitaciones que vi que te hicieron ahí en redes sociales por todo el apoyo y el aporte que has estado dando también en estos debates y más allá de eso, en esos debates sobre la reforma al Poder Judicial. Pasó después de todo un espectáculo que vimos, golpes, garrotazos, gritos, en fin, hubo de todo. Y hoy ya más de 17 congresos locales ya aprobaron también esta ley, pero la oposición está pues tratando de impedir esto a toda costa y están usando tres términos legales o jurídicos para tratar de detener esto que ya está aprobado y que quieren ver si pueden tumbar. Uno, utilizan el concepto de controversia. Dos, utilizan el concepto de impugnación. Y tres, el amparo. Cualesquiera de estas tres u otras que hubiese, es posible para incluso la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está participando en esto, y lo extraño y particular es que también el Partido Acción Nacional pues dice que va a impugnar y se va a amparar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, juez y parte, ¿eso se puede? ¿No? Por dónde mirar este escenario, Hamlet? Sí, Ernesto. Bueno, reitero los saludos a la audiencia y a todo el equipo. Mira, explicar primero a la audiencia en qué etapa estamos. Efectivamente, ya más de 17 congresos locales han votado. El artículo 135 de la Constitución Federal es el que regula cómo funciona el constituyente permanente, que son los dos tercios de la Cámara, los dos tercios del Senado de la República, de los miembros presentes, y después la mitad más una de las legislaturas de los estados, de las entidades federativas. Aquí tuvimos una evolución muy interesante porque antes solo había 31 votos disponibles. Es a partir de que se le reconoce pues esta autonomía, esta mayoría de edad a la Ciudad de México, que deja de ser Distrito Federal y se convierte en Ciudad de México, que avanza de tener también una Asamblea Legislativa a un Congreso, que se le reconoce no solo como un departamento del Distrito Federal, sino como una de las 32 entidades federativas, que se logra la mayoría de edad para efectos de la votación. Antes de estas reformas, el Congreso de la Ciudad de México no podía votar en las reformas constitucionales. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no podía votar. Esta es apenas la tercera legislatura del Congreso de la ciudad. También comentar, tanto en comisiones como en pleno de la Cámara y del Senado, se pueden presentar reservas, se pueden presentar propuestas de modificación, se pueden aprobar las propuestas de modificación. En el caso de que las revisiones, las modificaciones provengan de la segunda cámara que lo discute, se regresa a la primera para ver si comparte o no esas modificaciones. Pero en esta etapa los congresos locales no tienen esa facultad, no está en el 135 esa facultad para que los congresos locales puedan pronunciarse más allá de un sí o un no a la reforma. Y eso significa que el debate pues es más ágil, porque no hay espacio para mociones suspensivas, la acaban de intentar en el Congreso de la Ciudad de México, pero eso significaría regresar el dictamen a comisiones y aquí pues no es ni siquiera necesario un dictamen de comisiones. De hecho, creo que directamente el pleno de cada legislatura es quien tiene que discutir en igualdad de circunstancias si está de acuerdo o no con lo que ya se votó a nivel federal. El Congreso de Querétaro, por ejemplo, lo pasó por comisiones y algunos otros lo han discutido acertadamente directo en el pleno. Entonces, estamos en esta etapa, se está quejando la oposición de que las discusiones, las sesiones de los congresos locales han sido muy ágiles.
Pues la realidad es que en algunos ni siquiera ha existido necesidad de debate. El caso de Oaxaca es emblemático porque todos los diputados presentes, incluso del PRI y del PAN, votaron a favor de la reforma, de la modificación. Y en otros, bueno, pues se ha tenido una o dos rondas de discusión y después se va a la votación de manera directa. En el Congreso de la Ciudad estaba siguiendo la sesión. Se consideró hace 20 minutos como suficientemente discutido y ahorita están en un receso porque parece que algunos legisladores quieren exponer las razones de su voto. Aquí tiene pues diferencias sustanciales con lo que ocurre a nivel federal. Por eso nosotros sostenemos que han actuado adecuadamente las legislaturas locales. ¿Y por qué es importante todo esto que te comento, además de para conocimiento de nuestra audiencia? Porque ya algunos legisladores, tanto federales como locales, están queriendo alegar vicios en el procedimiento porque las discusiones en los congresos locales han sido rápidas. Y la realidad es que lo único que le tienen que remitir al Senado y a la Cámara de Diputados es un sí o un no del Congreso local. No es posible ninguna modificación y por ende no se requiere un debate tan profundo o pausado como sí ocurrió tanto en la Cámara Federal como en el Senado. Dicho lo anterior, si quieren impugnar, he visto en redes que tienen pues estas tres ideas. Están convocando a presentar amparos. El artículo 61, fracción primera de la ley de amparo es muy claro. No procede el amparo contra reformas constitucionales. Estaban considerando también las acciones de inconstitucionalidad, pero para eso requerirían un tercio. No encuentro un supuesto en el que logren tener un 33% de la Cámara de Diputados para las firmas, siquiera para presentar la demanda. Significaría que 40 legisladores y legisladores traicionaran a nuestro bloque para que se lograra esa firma, aunque sea. Y en el Senado de la República, pues dependerá si les da o no la firma Yunes, si les da o no la firma el senador de Campeche de Movimiento Ciudadano, para ver si logran. Ahí ya no es sobre los presentes, ahí es una tercera parte de la integración total. Entonces, si logran 43 firmas de las 128, podrían presentar esta acción de inconstitucionalidad. Y la tercera tendría que ver con controversias y tal vez algunas entidades federativas gobernadas por la oposición quieran presentar controversia constitucional, pero igual considero que sería improcedente. Hay algunos mensajes que son interesantes. Por ejemplo, en Querétaro, la legislatura vota en contra, ¿no? En comisiones. Pero en el caso de Durango, muy interesante, es un estado pues gobernado por el PRI. El Congreso está más o menos a tercios y el PRI tiene 7 diputados locales que votaron a favor de la reforma ayer en la tarde. Entonces, seguramente tienen una comunicación con el gobernador y eso significa que en ese estado podría descartarse. No sé si Samuel García de Nuevo León, si Enrique Alfaro de Jalisco, si la gobernadora Teresa de Aguascalientes, si el gobernador Curi de Querétaro vayan a intentar, si el gobernador Sinue de Guanajuato vayan a intentar una controversia constitucional, porque las entidades federativas tienen derecho a presentar controversias en contra de normas federales cuando invaden sus competencias. Yo te diría que hay una vacuna, porque en el dictamen, suponiendo que la Corte analizara el fondo, porque en el dictamen queda establecido que cada constituyente local, que normalmente está compuesto por el Congreso más la mitad más uno de los ayuntamientos, tiene 180 días para hacer su propia reforma constitucional judicial estatal. Y eso significa que no hay una excesiva intromisión del constituyente federal. Fuimos muy cuidadosos en dejar que los congresos locales tuvieran y los poderes locales tuvieran esta garantía que se llama libertad de configuración. Ese es su nombre técnico y tenemos que respetar a los estados como entidades libres y soberanas. Eso se respetó en el texto de la reforma. Entonces, yo te descartaría el amparo por el 61 fracción primera, descartaría la acción de inconstitucionalidad en Cámara porque no tienen las firmas. Hay que estar atentos a las firmas en el Senado de la República y descartaría la procedencia de las controversias constitucionales, particularmente de
los gobernadores porque se está respetando la libertad de configuración de los estados. Entonces yo te diría que todos los caminos pues están cerrados, no tienen condiciones para impugnar la reforma y sería una barbaridad que lo intentaran y todavía peor que emitieran alguna resolución favorable a esas pretensiones. Ya, sobre estos tres puntos o escenarios que ya nos estás aclarando, que no es posible ni controversias, ni amparos, ni impugnaciones, ni acciones de inconstitucionalidad. Eh, y también en términos reales, eh, podría hacerlo la Suprema Corte de Justicia, es decir, ser juez y parte, en el caso No, de eso se pudiera. no podrían. Quien tendría alguna legitimación es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero dada la importancia de este movimiento de transformación y la perspectiva tan adecuada que tiene su presidenta, no creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vaya a impugnar. Los partidos políticos nacionales tienen una facultad constitucional para ir a la Corte, pero sobre normas en materia electoral. Y yo aquí sí distinguiría porque los partidos políticos no tienen facultades de postular candidaturas, no van a tener ni siquiera facultades para respaldar candidaturas, ni siquiera van a estar presentes en la mesa del Consejo General del INE para todos los acuerdos que se tienen que emitir. De tal forma que si el PAN como partido o el PRI como partido quieren impugnar la reforma, también considero que ese espacio está bloqueado, Ernesto. Y la Ya, Corte pues no podría revisar este asunto, sus propios criterios así lo han establecido. Las reformas constitucionales no son revisables. ya. Pues Hamlet García Almaguer, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por la gente también escribiendo y agradeciendo por las clarificaciones. Hay un montón de temas que me gustaría que pues ver si mañana o hoy en la tarde podemos tener un poquito, puedes tener más tiempo, mi querido Hamlet, porque pues son varios puntos también que están dentro de esta reforma y que más allá de los debates o ángulos en el que lo ha querido colocar la derecha, hay otros que tienen que ver en materia de derechos humanos y demás, que nos gustaría consultarte. Así que, pues si te parece bien, nos comunicamos al ratito y a ver si hacia la tarde habría un poquito más de chance. No sé cómo andas de tiempos. Nos ponemos de acuerdo, vamos a estar en el Senado al rato, más tarde, pero nos ponemos de acuerdo para ver si mañana por la mañana. ¿Va? Órale, órale. Pues Que estén muchísimas bien. gracias. Gracias. Un fuerte abrazo, Hamlet. Igual nos vemos. Gracias. Pues siempre, siempre muy sólido en su planteamiento, en la argumentación, el ex diputado Hamlet García Almaguer, consejero nacional de Morena, y además que jugó un papel pues muy, muy importante en la argumentación que presentaron también las y los senadores del partido Morena. Era un asesor que estuvo ahí apoyando a la bancada de Morena en la Cámara de Senadores precisamente cuando estaban los debates y las discusiones a todo lo que dan, un tipo que, claro, uno agradece que haya un legislador o legisladora que sea sólido, que argumente, que fundamente sin histrionismos ni otros demonios, pero hay temas que sí creo que vale la pena abordar a profundidad y que tienen que ver, por ejemplo, con estos jueces sin rostro o pues esta incertidumbre legal al llevar a las urnas la elección de las personas juzgadoras del país. Hay muchos mecanismos ahí que se tienen que clarificar de cómo va a funcionar esto. Hamble lo hemos escuchado ya en algunas ocasiones, ir clarificando algunos de esos puntos, así que por eso, a ver si podemos contactar.